Bueno, bueno, mientras está entrando y mientras se acomoda ahí en su palco, el Club Social Colo-Colo ya dejó de ser club social, es más bien como un club antisocial, ¿no? O sea, mira quién tiene ahí en la espalda a Tomás Joseph Hall. A Caupolicán, pues. A Caupolicán. Sí, pues. Lo tengo en hace No, rato, no. efectivamente me encanta. Sí, Sí, hace tiempo. Sí, Sí. una estatua, una reproducción, pero O sea, yo para ser sincero creo. yo creo en la simbología y creo en cosas que tienen que ver que proyectar, entonces me gusta ser simple en ella. Me gusta, sí, yo disfruto las panorámicas. Me encantaría que Mauricio buscara forma de compartirnos un poco más de Venecia en estos programas también, porque la verdad Tengo unos cuadros fantásticos de Venecia. Voy a no, puede ser un muro atrás, me importa un bleo, puede ser piedra, puede ser lo que sea. La piedra roja de Venecia, ¿no? Muy bonita. El ladrillo rojo. Elige la que quieras, pero la verdad la cosa que trata de descubrir una forma de hacerlo porque ayuda enormemente eventualmente a conversar. Lo que pasa es que en Venecia las cosas son todas muy doradas y yo tengo mucho dorado, entonces se ve como recargado si pusiera el dorado que hay. Bueno, pero eso puede ser tema de conversación. A mí debería elegir el rincón dorado, ¿no? A mí yo creo que el arte tiene su belleza independientemente eventualmente de su escuela, su connotación, su época, y lo que sí tienes que hacer es saber contextualizarlo y de alguna manera llegar y asociar su historia, su código y entender un poco lo que quiere llegar y provocar, por así decirlo. Entonces, esto es motivo para conversar. Definitivamente. Yo con cosas que de repente me pueden gustar o no gustar, pero creo que son temas, por así decirlo. Claro, oye, disculpa, quiero mostrar un comentario que nos envía una persona acerca de que estábamos comentando cómo se presentó la embajadora de Chile ante el rey Carlos III. Y uno de estos auditores nos dice, lo más raro es que a aquellos, se refiere a los comunistas, no les gustan las tradiciones y se viste de guasa. Y se viste de guasa de doña de fondo, digamos, no se viste de China, ¿ya? Entonces, lo dejo ahí para que usted haga los comentarios pertinentes. Imagínate, me parece súper bien que lo haya hecho, Antonio. ¿En serio? No, yo te voy a confesar con toda sinceridad, yo para serte sincero, cualquier cosa que sea la preocupación por tratar de proyectar algo que lo que somos, yo lo voy a mirar con un poquito más de respeto. ¿no? Pero somos lo voy a mostrar como yo por ella tengo otro problema. Yo creo que no tiene ninguna condición para ser embajadora, y menos en Inglaterra, actualmente. Fue nombrada por puro amiguismo, actualmente no tiene ninguna experiencia diplomática, no es nada. Pero no la voy a juzgar negativamente porque hace un esfuerzo, por tratar de alguna manera de despersonalizarse y llevar el nombre del país eventualmente a la presentación de credenciales. No la voy a tratar mal por eso. Yo la verdad las cosas que no creo que esa no está ahí mi problema. El otro pelota en España me tiene yo me pregunto, Tomás, un punto con él. El otro pelota en Brasil, la Bárbara Figueroa en ¿cómo se llama? En Argentina. Y hay embajadores ahí que algunos son amigos míos, la de Alemania, amiga mía, pero la verdad la cosa que no le da el ancho. Actualmente tampoco el de Francia actualmente le dan el ancho. Entonces, yo para serte sincero, estos son embajadores que no les dan el ancho para lo que son. Pero si tú te encuentras con alguno de ellos haciendo un esfuerzo, alguna cosa que salga de su habitualidad, no me vas a encontrar a mí refregándoselos en contra. Voy a decir, ¿sabes qué más? Haga un esfuerzo. Sinceramente no lo encuentro decoroso, pero bueno. Cada uno tiene su opinión. Yo lo único que pienso es que nos pone más más nos vemos como país bananero, o sea, no estamos a la altura. Es que hay algo de eso, hay mucho de eso. Somos un país, o sea, cuando teníamos a la jefa de protocolo en la transmisión del mando vestida como una especie de faisán, una especie de faisán, ¿no? O sea, mi loro era más recatado que ella, ¿ya? No cabe la menor duda que a mí me produjo vergüenza ajena, ¿no? Me produce vergüenza ajena actualmente, porque ella lo que hizo fue quitarle protagonismo al protagonista de la jornada, que era el presidente de la República. Entonces, lo hace, lo desplazó.
Y la verdad, las cosas que en el fondo fue pintamono, eventualmente, en una cosa de esa naturaleza. Pero y yo creo que nunca lo ha vuelto a repetir porque le salió mal, ¿te fijas o no? Sí. Y la terminó contribuyendo a ella, ¿te fijas? Tomás, tú que eres alguien que ha viajado mucho, que ha estado en un montón de eventos importantes a nivel internacional, te has visto con importantes personeros a nivel mundial, presidentes de la República, primeros ministros alrededor del mundo. ¿No crees tú que observando el protocolo inglés, y nosotros que siempre nos hemos creído los ingleses de Sudamérica o los suizos de Sudamérica y tal, ¿no crees tú que hemos como con este afán iconoclasta del gobierno actual y de alguna manera la despreocupación de los gobiernos anteriores hemos perdido toda la simbología, todo este decoro, todo este respeto que sumado a los grandes problemas como el Milico Gate, el Paco Gate, todo esto, ya no tenemos nada de dónde agarrarnos y por eso vamos como cuesta abajo en la rodada, sin simbología, sin credo, sin nada. Chile ha perdido sus relaciones con Inglaterra, entonces, con el Reino Unido. Sí. Teníamos trenza. Es más, el rey Carlos III entonces tiene más amistad con Lucía Santa Cruz que la que tiene eventualmente con cualquier funcionario eventualmente de la Cancillería o la estructura del Estado. Y además, ¿para qué estamos con cuentos? Inglaterra está pasando también por su propio calvario, también interno, producto de lo que quieren tratar de transmitir. Acaba de asumir efectivamente un primer ministro que es de origen asiático, un que no ha sido escogido. ¿Ah? Que no ha sido escogido. No, pero no más allá que no ha sido escogido, realmente yo creo que para el Partido Conservador es una salvación, eventualmente, el tipo, un punto de vista simbólico, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Entonces, para serte sincero, yo te diría que no están en posición los tipos para llegar y cuestionar eventualmente una embajadora que se presenta eventualmente como le dé la gana, eventualmente. Yo te diría que en general no está ahí el tema. Lo que está es otro tema. A nosotros nos convenía tener a Inglaterra eventualmente dentro de la Unión Europea porque se convertía en un socio importante en nuestra aproximación hacia Europa, ¿ya? Claro. Y ellos nos usaban a nosotros eventualmente como un pivote eventualmente que reforzaba sus propias posiciones eventualmente en el bloque europeo, ¿ya? Esta cosa de tener a un Reino Unido fuera del bloque europeo eventualmente es un problema, porque la verdad las cosas que van a pasar por una etapa muy larga, eventualmente pagando la factura de algo que no dimensionaron bien. Y la verdad de las cosas que es muy difícil ayudarlo, por así decirlo. Poner a la relación comercial en una posición que ayude intereses mutuos, por así decirlo, va a demorar años, ¿ya? En algún momento nosotros usábamos Inglaterra como puerta de entrada de nuestros vinos. En algún momento usábamos Inglaterra para la entrada de nuestros salmones. En algún momento Inglaterra podía contar con nosotros cuando tenían discusiones eventualmente en el ámbito comercial o en el ámbito de normas internas en el ámbito europeo eventualmente. Pero ahora eso no está en la agenda. No está. ¿Ya? Tú tienes al subsecretario chileno eventualmente de Comercio tuiteándose con Greg Hans, que es la contraparte de él eventualmente en el gobierno inglés, y es ridículo porque Greg Hans es una figura muy ligada a Osborne y al mismo tiempo muy ligada a Sunak, y no tiene nada que ver eventualmente con lo que José Miguel Ahumada está tratando de alguna manera de vender en el plano interno, en el plano comercial o económico, por así decirlo. Entonces, esas vanidades chilenas de que se jactan de amistades que no están, a mí me parece mucho más ridícula que reírme de una embajadora porque efectivamente va vestida de guasa. Yo te voy a decir que la política internacional de Chile está completamente... ¿No existe? ¿Está destruida? No existe. O sea, nosotros somos un peón argentino. Ese es el problema actualmente. ¿Un peón argentino? Y somos un peón argentino por dos razones. Uno, por razón interna, actualmente, que estos tarados, estos bestias, han tratado de hacer lo que se podría denominar un shadowing de la política exterior argentina. Y es un problema. O sea, no hemos podido ir a desarrollar una cierta complicidad con Brasil, ni siquiera con México, ni siquiera con otros actores en la región. Chile es un peón argentino, actualmente, hoy día por culpa interna. Y también por culpa externa. Porque ante esta situación de que Chile efectivamente pierde protagonismo actualmente en la esfera incluso latinoamericana y a nivel regional con lo que nosotros teníamos, o hacia el Asia, o hacia donde sea, hacia Europa, donde sea, actualmente, la verdad las cosas que Europa hoy día no está apostando por Chile como apostó antes. Sí. O sea, los alemanes hoy día apuestan por Argentina, por un problema de tamaño,
Y se nota mucho en el conflicto europeo, es decir, producto de esta cosa de la guerra entre Ucrania con Rusia. Tú te empiezas a encontrar en Chile con actores. Yo me los he encontrado en medios de comunicación, en empresas y otros, que son peones rusos. Y ellos lo son inconscientemente. No es como Raúl Sor, que tú hablas con Raúl Sor y lo escuchas eventualmente y el tipo reproduce la línea editorial de Putin eventualmente. No son más sutiles porque lo hacen por vía de los alemanes. Porque los alemanes hace mucho rato habían apostado por Putin eventualmente y hoy día están haciendo un giro en 180 grados, por así decirlo. Pero en Chile los gallos no saben cómo agarrarlo. Y eso no es solamente un problema chileno, para que tú te ubiques. Es un problema con Lula. Lula es muy anti-Zelensky, eventualmente. Muy anti-Zelensky. Toda la izquierda latinoamericana, eventualmente, ha tratado de llegar y mirar en menos, eventualmente, los ucranianos. Entonces, ahí tú te encuentras con Boric, que da golpe ciego, porque él, por mucho que se declare pro-Ucrania, anti-Putin y todo lo demás, queda como bailando en el aire, por así decirlo, porque no hay una política exterior coherente, no se entiende. Mira, Chile no entiende el conflicto Ucrania-Rusa como una forma de llegar y entrar a Europa. No lo entiende. No lo entendemos. Boric lo entiende como una cosa en las redes sociales, ¿ya? Lo ve desde el punto de vista de la popularidad que produce Zelensky en lo personal. Pero no lo entiende desde un punto de vista geopolítico, no lo entiende desde un punto de vista estratégico. Yo creo, Tomás, que lo ve también bajo el punto de vista de un millennial, porque un millennial lo ve así. Pero así hablando de que, porque lo ve así el millennial, no hay caso. Yo los millennials no son así. Pero hablando de esta cosa, de esta confusión que hay afuera por parte del gobierno y por parte del presidente, es cierto, también hay un girar del presidente en el interno, porque estamos hablando de voltereta tras voltereta, ayer haciendo las declaraciones frente a los empresarios, yo cambiando de posición. Yo estoy haciendo un esfuerzo, Mauricio, me cuesta, porque me sale muy fácil indignarme todos los días con estos pelotas, ¿ya? Me sale muy fácil. Pero tú comprenderás que yo me he hecho ya la controversia y lo hablo con amigos, antes de que me lo digan, que yo no puedo pasar los próximos 3 años así. ¿Ya? Porque la verdad las cosas que no es mi vocación pública ser un comentarista de las embarradas de gobierno. Y en segundo término, la verdad las cosas que creo que es indispensable darle un poquito de esperanza a los chilenos y mostrarle una luz al final del túnel. Y yo te voy a decir que me cuesta, yo te quiero decir, no estoy diciendo nada de lo cual me siento muy ducho en este momento cómo hacerlo. Hoy día, en mis redes sociales, yo he destacado mucho más lo que es un problema con los chinos, por así decirlo. O sea, se acaba de llegar y publicar un informe en España, actualmente, con una ONG que ha declarado que los chinos han establecido 54 oficinas de la policía china en países ajenos. ¿Ya? En España, en Francia, en distintos países. Y uno de los cuales está establecido en Viña del Mar. Una está establecida. Y el problema con esta oficina es de que están haciendo acciones eventualmente contra chinos en estos terceros países. ¿Ya? Claro, disidente. Entonces, aquí el problema ya no es qué es lo que piensa un chileno respecto a los derechos humanos de los uigures en China. Eso no es mi problema en este momento. Mi problema es cómo los chinos se manejan con chinos en Chile. ¿Te fijas o no? Mi problema eventualmente es definitivamente cómo yo garantizo y llegar a hacer ver eventualmente que los extranjeros que están en Chile se rigen por ley chilena y merecen esa protección, por así decirlo. En igualdad de condiciones como cualquier otro, por así decirlo. Y es evidente que si tú tienes a chinos que efectivamente se instalan en el país comprando utilities como CGE y otros, porque Sokimich o eventualmente toman posiciones, eventualmente no solamente en la minería, sino que van en otros servicios públicos. Agua viene pronto. Agua, electricidad. Entonces, para serte sincero, lo que quiero tratar de decir efectivamente, es ingenuo creer que los gallos van a instalarse acá en Chile eventualmente en esas posiciones sin traer a sus servicios de inteligencia. O sea, es evidente que van a llegar con ellos eventualmente. Entonces, no hay ningún problema porque aquí hay servicios de inteligencia que están funcionando en Chile, pero es responsabilidad del Estado anfitrión definir de que esas acciones eventualmente funcionan en función de los intereses de Chile, que predominan acá en Chile, los intereses de Chile, y en segundo término que se haga respetar la ley. Y eso es un problema del Estado chileno, no es un problema ajeno. Entonces tú te encuentras con que desde fuera se puede llegar, lo mismo que pasó con los aviones iraníes, desde fuera se puede llegar a establecer un nivel de vulnerabilidad en nuestra situación, porque Chile no tiene política, no tiene Estado. Si no tiene Estado, está feudalizado. Y yo diría que el gran problema es que no tienes una autoridad en Chile capaz de procesar el interés nacional de un modo que te pueda llegar y justamente hacer un filtro de esto. Boric acaba de ir ayer
a inaugurar o a celebrar el aniversario de la Brigada del Cibercrimen de las Investigaciones, y su discurso estuvo centrado, para que te des cuenta de la pendejada del millennial, por así decirlo, en celebrarle al director de la PDI de que haber ganado una querella por injurias contra una persona que lo había tratado mal. Tú comprenderás que ese no es el foco. El foco es que la policía chilena eventualmente en la calle está anulada. Su capacidad de reacción está cuestionada. No hay capacidad actualmente para llegar y justamente operar. Entonces, ese es el problema del Estado, ¿te fijas? No es el problema de una querella por injuria, por muy importante que sea el hecho de que el director de la PDI gane una querella por injuria, ¿te fijas? ¿No? No es el punto. Sí, pero esa falta de operación fueron leyes que se trataron de colocar anteriormente en el gobierno anterior, y fueron ellos mismos, fue Boris, fue Carol Cariola y fue también Jackson, a quienes rechazaron estas leyes. Ahora, y por eso estratégicamente, Mauricio, están dando palos ciegos. Mira, venimos estos 2 días con la visita de la Mariana Mazzucato. Y la pobre le ha ido mal la visita, le ha ido como las huevas, porque la verdad las cosas es que efectivamente termina haciendo declaraciones que son desautorizadas por Mario Marcel, nos termina calificando de experimento. En el fondo yo creo que el viaje de ella ha terminado siendo algo contraproducente para ella. Ha terminado desprestigiándola en el mundo. Acaba de ser nombrada en una comisión vaticana por la vida. Un economista en una comisión por la vida que además es partidaria del aborto. Es como maltusiana, así, actualmente, que va a llegar y proponer una especie de una ingeniería para llegar y reducir la población, por así decirlo. O sea, tú comprenderás que en un debate, que tú te das cuenta que en un debate entre grupos progresistas y conservadores en la iglesia, es una gira el traste meter a esta mujer eventualmente dentro de una comisión vaticana, ¿te fijas? No es una provocación, te aumenta el conflicto y no te lo disminuye. Sí. Entonces, la verdad, la cosa es que yo tengo amigos míos que me siguen y yo los sigo a ellos y que son muy relevantes en el conflicto eclesial respecto de grupos en Estados Unidos que son muy pro el Papa Francisco y muy pro esta agenda, por así decirlo. Pero los tipos están muy temerarios, por así decirlo. ¿No? Este sínodo, la sinodalidad, que es como la convención constitucional, pongámonos de acuerdo para estar en desacuerdo. Es una paja. Y es una paja que lo único que hace en lugares como en Hungría, en Polonia, en Italia, es ponerle una gira en el traste a los grupos conservadores que en el fondo se sienten hoy día fuertes, por así decirlo. Entonces, tú tienes a Mariana Mazzucato acá en Chile dando el cuarto de hora. Entonces, la llevan a la Universidad de Chile porque además viene saliendo la visita de Stiglitz. Tienes a la Rosa de Bes, la rectora de la Universidad de Chile, haciendo como de pancarta, actualmente poniendo a Stiglitz y a la Mariana Mazzucato como las grandes invitadas. Entonces, yo empiezo a decir, mira, Mariana Mazzucato, Stiglitz, Mario Vargas Llosa, la Cayetana Álvarez de Toledo, ¿cómo se llama? Después Paulo Iglesias. Y después tú tienes a 3 o 4 acá en Chile, a la Lucía Damert, a un periodista holandés que ya se me olvida el nombre, efectivamente, y ya hay un economista ahí en la voz de los que sobran, eventualmente con un inglés. ¿Qué hacen estos huevones jodiéndonos a nosotros y aturdiéndonos en el plano interno? Este economista de origen indio también, como el Premier. Ese Hassan. Ese. Entonces tú comprenderás que ¿qué hacen estos tipos pauteándonos internamente? Y da lo mismo que sean de derecha e izquierda, son ambos actualmente. ¿Qué se creen? Y eso es lo que yo critico a los tipos que están instalando en Chile este discurso anti-ONU actualmente. ¿Qué se creen? Esto es un discurso que nace en Europa, porque eso lo importan. Esto no es un nacionalismo chileno. Esto no es Steve Bannon con este nacionalismo cristiano que está tratando de enarbolar en este momento. Entonces, tú tienes a unos locos tratando de llegar y convertir a Chile eventualmente en una especie de laboratorio, el experimento de la Mariana Mazzucato, que realmente indigna. Entonces, no hay arbitraje chileno para llegar y justamente decir, ¿sabes qué más? Corten esta tontera, por así decirlo. Esto es un país que tiene la población de Holanda, es un país que tiene una clase media que se la quisiera cualquiera, actualmente en la región, por lo menos, actualmente, y en tercer término hemos sido república antes que Francia. Y hoy día no valemos nada, pero absolutamente nada. Entonces, yo te digo, ese es el problema. Interesante. Qué bueno que nombrabas Holanda. Acabo de llegar de Holanda hoy, a las 4 de la tarde. Después de estar unos días ahí, qué maravilla de país, qué maravilla de país, pero es que están años luz de nosotros. Pero está años luz.
Sí, el país está muy deteriorado. Chile está muy deteriorado. Que hayamos tenido hace 2 días atrás una disputa actualmente respecto a una fachada en José Miguel de la Barra, en Santiago Centro. Y la pintura. Porque les terminan llegando y poniendo una multa de $7.000, porque usaron efectivamente la pintura equivocada, no pidieron permiso, lo que sea. Cuando han defendido los murales de la Monseñor Laferte en Patrimonio de la Humanidad en Valparaíso, cuando cuando es gratis eventualmente destruir el patrimonio urbano. ¿Tú te das cuenta que son unos cínicos? ¿Graffiti en los techos de la Biblioteca Nacional era o del Museo de Bellas Artes? No me acuerdo. La destrucción del patrimonio urbano en estos 3 años ha sido sin nombre. Han tenido que sacar al soldado desconocido de la Plaza Italia, han tenido que llegar y sacar la estatua de Baquedano, y los tipos ahora se quejan porque les rayan el mural de Allende en Valparaíso actualmente. Oye, te quiero decir que en estos días tú has tenido puras acciones de protesta actualmente contra obras de arte. La última fue una obra de Vermeer, efectivamente, la última, la mujer de las perlas las perlas. Sí, de Vermeer. Sí. Que es la obra que se usa para una de las películas eventualmente que hubo sobre él. Si yo te voy a decir con toda sinceridad de que vas a tener lo mismo en Chile, y te quiero decir que las obras que en este momento podrían ser vandalizadas no tienen ninguna una protección de un vidrio. Ni el cuadro de Allende en la Moneda, ni los murales que están en Valparaíso, ni tampoco actualmente las 2 estatuas de Allende que están en Santiago están protegidas. Así que por ende van a ser vandalizadas. Y los tipos no van a sacar nada con llegar y quejarse eventualmente, porque ya se han reído eventualmente de la vandalización que han tenido otros monumentos, por así decirlo. Sí. Entonces tu monumento contra el mío, ¿te fijas o no? Entonces esa pelea no la tienen como ganar, la van a perder. Pero Hoy día tú tuviste a Carola Toá actualmente yendo a un punto de prensa para destacar que el desbaratamiento de una organización criminal estaba dirigida por un tipo que era profesional. Porque encontraron una serie de automóviles, no sé dónde, eventualmente. 300. Sí, 300. Que les cambiaban N, eventualmente. Y era que no. Si el crimen organizado, muchachos, siempre es dirigido no por lanzas ocasionales. No. El crimen organizado es un delito de cuello y corbata. Es una profesión, sí. Porque requiere ingeniería, requiere capacidades de logística que efectivamente no las hace cualquiera. Y mientras este elenco no se dé cuenta que tiene que llegar y meter preso amigos, porque no le va a quedar otra que meter preso amigos, porque es muy fácil llegar y descubrir eventualmente la trazabilidad de esto, estamos fritos. O sea, ahora este gobierno se ve expuesto a tener que llegar y reprimir a sus partidarios, si no le queda otra. Por eso tienes todas estas declaraciones de Carola Toá tratando de legitimarse, diciendo lo que antes dijo todo lo contrario. Pero no tienen credibilidad, no tienen dientes. Aparte de que es un gobierno que está preocupado, primero de una campaña para la Constitución, y ahora en una campaña para poder poner a la Carol Cariola como presidente de la Cámara de Diputados. Entonces, pero mira lo que le ocurrió a Boric ayer. Primera vez. Ustedes me han escuchado a mí hablar mal de Juan Sutil, de Nicolás Ibáñez. Ustedes me han escuchado trapear con él. Pero por primera vez, Fonapen, la Sofofa, viva. Primera vez que yo soy tan franco en este punto, llegó y dijo que la Constitución debería ser redactada por el Congreso. ¡Tiene toda la razón! Si ese es el ente que tiene la legitimidad democrática eventualmente para poder resolverlo, tú no puedes hacer outsourcing, no lo puedes delegar la potestad constituyente, menos sin consultarle a nadie. Y además estos gallos ahora acaban de anunciar que van a hacer una comisión, van a contratar a una asesoría externa para llegar y dar las bases del proceso constituyente. O sea, los tipos ni siquiera están externalizando la redacción de la Constitución, ni el método, están externalizando el acuerdo. ¿Tú te das cuenta que los gallos están locos? Ese es el problema de la Carol Cariola en la presidencia de la Cámara, porque no solamente estás eligiendo a una de las figuras más impopulares del país, porque eso es lo que es en este momento, basta ver los números actualmente, sino que en la práctica estás colocando una persona que no cree en el arbitraje democrático del Congreso, quiere delegar todo lo del Congreso a otro. Esa cosa es fatal, eso es fatal, eso es imposible. Esto es lo mismo que haber tenido actualmente a Pinochet entregándole la Junta Militar, la potestad legislativa a una Junta Militar con la almirante Merino actualmente. Si tú tengas a esta izquierda eventualmente, en el fondo tratando de anular
que tengas a esta izquierda anulando el Congreso y tratando de traspasar la otra parte, los temas que le interesan, y que tú tengas a la derecha jugando ese juego y aceptándolo, por así decirlo, es parte del problema, por así decirlo. ¿Te fijas? Pero ¿dónde pones a Walker y Rincón ahora con esta? Yo tengo la peor opinión de esos dos frescos, porque yo los encuentro unos cínicos actualmente, pero más allá de que los encuentro cínicos, es parte de dos cosas. Es parte de la fragmentación política que ha estado siendo estimulada, ¿ya? Desde el gobierno de Piñera. Piñera ha sido responsable, su trenza, donde estaba Andrés Tagle, la Carmen Gloria Valladares, la María Luisa Abraham, han sido los articuladores de un diseño político que apostó a la fragmentación. Y eso todavía, esa derecha sigue pensando que esto lo va a redituar capital. Pero además, el problema que tiene, ¿por qué la Jimena Rincón y Matías Walker se van a un partido distinto? Porque no tienen acuerdo con Amarillo. Y en el fondo no les gusta que sean Walker. Tienen un problema de liderazgo entre ellos. Entonces son como ratones de cola, actualmente tratando de alguna manera de disputarse migaja política, porque no tienen eventualmente una noción completa. Y además nadie va a llorar la partida de ellos de la democracia cristiana, porque ellos no lloraron la partida de todos nosotros que nos hemos ido en los últimos 15 años, por así decirlo. ¿Te fijas, no? Entonces tú comprenderás que en este instante me dices a mí que yo me fui hace 10 años atrás, que se fue la Jimena Rincón y Matías Walker, me importa un bleo. Así. Y no solamente me importa un bleo, efectivamente, felicito a la democracia cristiana de haberse deshecho esos dos. Así, porque la verdad las cosas que eventualmente no sirven para nada. No tenían, fíjate que es bastante sintomático. En estos 10 años desde que yo me fui, y esto no partió conmigo, partió con Adolfo Saldívar en el 2007, para ser preciso. El 2007 es el que marca el comienzo de este proceso, estamos hablando ya de 15 años, ¿ya? El comienzo de este proceso eventualmente fue marcado por gente que dirigía la democracia cristiana. No estamos hablando de personas que eran NN, militantes cualquiera, eran presidentes de la democracia cristiana, expresidentes de la democracia cristiana que terminaban fuera. Partió con Adolfo, después siguió con Gutenberg La Soledad, pero todos, exministros, son cuadros públicos, ¿te fijas o no? Claro. Son cuadros públicos, no son cualquiera de sus figuras, ¿te fijas? Entonces, que tú tengas estos tipos diciendo, yo me voy, y eso significa que la democracia cristiana pierde mi presencia, mentira. Te va a demorar 10 años o 12 años o un periodo prolongado actualmente para llegar y ajustar eso. Evidentemente que tú vas a tener a Jimena Rincón y Matías Walker tratando de llegar y rentabilizar su partida, pero están en una posición de debilidad, no están en una posición de fortaleza, por así decirlo, ¿ya? Y toda la mentalidad de ese juego ha descansado ¿en qué? Yo te voy a decir que en que pueden llegar a inscribir un partido rápidamente antes de la elección de una convención constituyente, porque para ahí se juegan. Ahí se juegan. Tienen que llegar y constituir un partido en tiempo récord, que no es tan simple. Tienen que hacer una escritura, tienen que llegar y constituirla, tienen que llegar y constituirla en las regiones donde quieren postular, y todo está supeditado al sistema electoral que finalmente estos tipos acuerdan para la convención constituyente. Y si es que no alcanzan la convención constituyente, quieren llegar y justamente alcanzar para la municipal y no tienen capacidades para levantar listas nacionales. Si el problema de todos estos partidos minufle es que no tienen capacidad para llegar a armar listas nacionales, por eso necesitan pacto. Y una de las distorsiones de este diseño es llegar y pretender hacer una nueva constitución manteniendo la lógica de los pactos, porque eso mantiene el sistema binominal y distorsiona y precocina la democracia ex ante y no ex posterior. Entonces, estos tipos, eventualmente, el diseño de ellos funcionaría eventualmente si es que tú tienes un país súper chalupa, que vayamos al proceso constituyente, que premiara a estos sectores en el medio, por así decirlo, que arman estos partidos eventualmente para llegar y hacer una especie de grupo dominante que dirija este proceso. Ahí tú podrías llegar y apostar por la Evelyn Matei, por Javier Macaya, ahí podrías llegar y justamente hacer sentido lo que hace Chaguán o Chal, pero ahí podrías agarrar a Matías Walker, a Cristian Banker o a la Jimena Rincón. El problema es que eso no está funcionando. Aquí todo este proceso está ayudando a un populismo de derecha. Lo mismo que en Italia, lo mismo que en Polonia, lo mismo que en Hungría, lo mismo que en cualquier otra. Está ayudando a un populismo de derecha. Pero el problema radica que ese populismo de derecha genera mucho anticuerpo. ¿Te fijas o no? Pero mira, de populismo hablemos del partido de la gente. Esta alianza, entre comillas, con Pamela Giles, Álvaro Carter, Parisi, para una eventual primaria para presidente. Se acaban de dividir, ahora acaban de anunciar, oye Mauricio, acaban de anunciar el partido de la muchedumbre. Acaban de anunciar la constitución del partido de la muchedumbre. Yo quiero llegar y constituir el partido de la glebe. Yo quiero llegar y como los argentinos tuvieron los montoneros, yo quiero llegar y constituir la montonera. Yo quiero ser el líder de la montonera.
Yo quiero ser el líder de la montonera. Montonero. ¿Tú te das cuenta lo que están tratando de transmitir estos gallos, ¿no? Mira lo que está ocurriendo. Mientras Andrés Velasco y Nicolás Izaguirre anuncian su candidatura para dirigir el BID, que ese es el esfuerzo que están tratando de hacer. Tú tienes a estos otros que son todas las rémoras de estos partidos instrumentales, porque son todos partidos instrumentales. Sí. Todos son partidos tipo PPD. Son todos partidos PPD, no son expresión de una cultura política, son una montonera de grupos internos eventualmente que son nacionalistas, son malestar, descontento inorgánico, son derechistas eventualmente tipo fra-fra, son grupos absolutamente dispersos sin liderazgos claros, por así decirlo, que terminan en manos de Pancho Malo, que terminan en manos de unas figuras eventualmente que son absolutamente... son un problema, son los Gino Lorenzini, son los Parisi, son gallos que son eventualmente tipos que te perturban el proceso político, no te ayudan a construir un proceso político, ¿te fijas o no? Bueno, yo te quiero agregar y decir, lo que estás teniendo es un Chile que se trata de colocar. Entonces, está por verse, porque me llama más la atención lo que hace Andrés Velasco y Nicolás Izaguirre, pero está por verse si es que el gobierno se lo recoge. Y si se lo recoge, está por verse si los gringos quieren llegar y volver a chilenos en Washington. Si estos son trenzas antiguas, entonces no me queda la menor duda que Andrés Velasco cuenta con apoyo de los gringos para muchas cosas, pero ya no es los mismos gringos. En Estados Unidos este gobierno actualmente de Biden está teniendo problemas internos severos, tanto de orden económico como político, por así decirlo. Y la verdad de las cosas es que creer, América Latina vale hongo para los gringos. ¡Hongo! ¡Hongo! No les interesa. No están en la retina política de ellos. Entonces la verdad de las cosas es que creer de que aquí va a llegar unos chilenos a llegar y resucitar sus amigos actualmente en Estados Unidos, actualmente, que les permita llegar y justamente generar una ola, no tengo idea, porque no tengo cómo especular si eso funciona o no funciona. Pero lo único que yo quería decir es que demuestra un plan interno, que tú tienes una cantidad de tipos que realmente lo único que quieren es colocarse, acomodarse, el tratar de pasear y capear esta ola para nada. Porque los tipos no tienen relato interno, no tienen capacidad de ordenar interno, convertir eso en un proceso político que pueda llegar a ordenar el país. No lo tienen. Entonces tú podrás tener estos gallos y no sirven para nada. Ese era el problema de Claudio Grossman, ese es el problema de Andrés Velasco y el problema de Nicolás Izaguirre. Ese es el problema de Rodrigo Valdés, que también tenía intenciones. Eso lo ves desde el punto de vista de esta vieja oleada, ¿ya? Pero ahora después va a la calle y te encuentras con Pancho Malo, te encuentras con la muchedumbre, te encuentras con Matías Walker y la Jimena Rincón, te encuentras con Javier Macaya, te encuentras... Son unos bestias. Tú tienes un país en este momento que no lo hace nadie, no lo organiza nadie. Y cuando tú empiezas a ver grupos, porque lo que hace Rosa de Bes en la Universidad de Chile para promover a Stiglitz y la Mazzucato es la masonería. Cuando tú tienes grupos que se convierten en los voceros de esta cosa, tú te das cuenta que los gallos están débiles, ¿no? Tan débiles. Cuando tú tienes eventualmente a Ignacio Sánchez, ¿ya? Que hoy día tiene contratos para desarrollar vacunas eventualmente con los chinos, eventualmente. En algún momento le va a pasar lo que Macron dijo respecto a la infraestructura francesa, que no se lo debieron haber entregado a los chinos, que fue un error. Y eso es lo mismo que están ocurriendo eventualmente con expresidentes en Alemania, que están empezando a decir, nos equivocamos con Putin, no nos equivoquemos con los chinos. Eventualmente ahora. Tú te das cuenta que efectivamente aquí en Chile los gallos no tienen relato. Eso es lo que quiero decirte. No tienen visión estratégica, no tienen relato, no son vistos como... Entonces tú tienes un país muy rasca, que no solamente es rasca por la embajadora de Chile en Londres que se viste guasa, nada. Todos los tipos que no deberían ser rasca, son rasca. Desde Mario Marcel, Andrés, desde Nicolás Izaguirre, son todos muy mediocres porque se les fue el país de las manos. Ese es el punto. Se les fue el país de las manos. ¿Y quedan 3 años y medio? Bueno, pero por eso te quiero decir, por eso me gustó von Appen ayer, que dijo que lo haga el Congreso de la Constitución. Coche brillante. Me encantó. O sea, yo te quiero tratar de decir efectivamente, mira, kudos, ¿no? Chapeau. O sea, te quiero decir, primera vez que que alguien diga una cosa que es elemental. En la medida que tú en Chile, el Congreso Nacional, por mucho que es muy mediocre y está constituido por lo peor, Chile tiene uno de los congresos más antiguos de la región. No es llegar y decir, prescindo del Congreso, ¿ya? Si tú quieres tener una democracia, tú no puedes prescindir del Congreso. Y además, como en la psicología
política chilena, el Congreso ha moderado a todos los actores en Chile. En la historia política chilena no ha habido grupo que no ha terminado moderado adentro del Congreso. Ninguno, incluso el PC. Incluso el PC. O sea, la verdad de las cosas es que llegar y jugar a destruir el Congreso o quitarle su rol, eso lo hizo Pinochet. Pero que lo haga a tu izquierda, por así decirlo, es simplemente dispararse al pie respecto de una democracia actualmente en un país. Eso que todos aquí sean de una frivolidad enorme para llegar y decir, no, si ustedes no pueden llegar y meterse en este tema, se lo vamos a entregar a otro. Y ni siquiera consultar al país sobre eso es realmente inaceptable. Eso que te haga un gremio, te diga, no señores, ustedes, ¿por qué en vez de ponerse de acuerdo en un procedimiento no se ponen de acuerdo respecto al contenido de un texto? A mí me pareció, mira, notable. Y hablando de este mismo Congreso que lo dice ayer, que fue notable el comentario, estamos con un gobierno que todavía le quedan 3 años, que no está construyendo acuerdos. Un gobierno que tiene que gobernar sin acuerdo durante 3 años. O sea, ¿vamos a tener solamente un gobierno administrativo? O sea, no está gobernando por 2 razones. No está construyendo acuerdos, porque quiere ser un gobierno de minoría, punto 1, y quiere llegar y justamente decir que los únicos sectores que tiene que llegar y sumar están dentro de la prodignidad o están con el resto de la exconcertación o lo que sea. Eso tampoco es mayoría. O sea, quieren hacer un gobierno de izquierda y quieren hacer un gobierno de minoría. Esa es la verdad. Y es muy difícil entonces de construir acuerdos cuando tú tienes esa intención. Y hasta ahora han logrado llegar y convencer a grupos en Chile Vamos actualmente que creen que pueden llegar y reproducir lo que hizo Sebastián Piñera. Y lo que pasa es que no resultó para Sebastián Piñera siquiera eventualmente. Sebastián Piñera terminó muy mal. Y ese es el estímulo que tiene la derecha de Chile Vamos para llegar y hacer lo mismo, porque dicen, si le fue mal a Sebastián Piñera con este diseño, nosotros vamos a joder a Boric haciéndole el mismo diseño. Mentira, porque el país no lo resiste. Acaban de anunciar eventualmente aumento del desempleo del 8%, acaban de llegar y anunciar eventualmente que tenemos índices de contagio y positividad que realmente hacen que esta epidemia eventualmente está nuevamente entrando en una fase mala, por así decirlo. Acaban de llegar y anunciar eventualmente una baja en la actividad, sobre todo en el sector industrial, por así decirlo, del país. La gente está empezando a sentir, la locomoción va a llegar y aumentar eventualmente aquí a enero, porque los gallos postergaron el aumento de las tarifas del metro, eventualmente del transporte público, porque creyeron que esa manera eventualmente no contaminaban el plebiscito, pero no resultó. Entonces ahora los tipos van a llegar y hacer un ajuste eventualmente de aquí a febrero, eventualmente que les va a tener un reflujo. O sea, no hay nadie en Chile hoy día que no esté sintiendo los efectos de la crisis, nadie. Sea porque hay una falta de estrechez de liquidez, hay una estrechez de liquidez, sea porque hay inflación, sea por la tasa de interés, sea por el desempleo, sea por la falta de inversión, sea por las quiebras, por lo que tú quieras. Pero la verdad las cosas es que no hay nadie que te pueda decir el conflicto está allá y no está acá. Todos lo estamos sintiendo. Todos. Teolinda Navarrete dice, en realidad esos partidos políticos de poco peso están compuestos y dirigidos por integrantes que parasitan de la gente que les sigue. Entonces no me pidan a mí, no me pidan a mí entonces, Tomás, ¿por qué no constituyes un partido? Esta es una pregunta que me la han hecho varios en estos meses y la verdad las cosas que me ha costado responder, porque tú comprenderás que no solamente veo estos 3 años con malos ojos, sino que además creo que hago todo esto porque tengo ganas de influir. Entonces la verdad las cosas es que cuando me dicen a mí ¿por qué no constituyes un partido? Me están tratando de ayudar en cierto sentido, decir, ¿sabes qué más, Tomás? Deja de joder, constituye un partido y muévete en las dos. Pero la razón por la cual no me cuadra esa sugerencia es por lo que acaba de llegar y poner ahí tú destacar, efectivamente. De que en el fondo, agregar un partido más en una plaza que tiene más de 30 partidos para reflejar a 5 culturas políticas no resuelve nada. Y al revés, te quita respeto. Imagínate que yo tenga que llegar a entrar constituir un partido para llegar y entenderme con una cantidad de piratas. Miren los tipos. Si ustedes no han visto, yo ya me inscribí el año 2013, el 2013, y lo intenté el 2017 y lo intenté el año pasado, actualmente, y sé con quiénes se trata, actualmente. Y tú no te das cuenta de lo que es eso, ¿no? Tú no te das cuenta de lo que eso es, como entrar a San Malo actualmente, en el siglo XVI, actualmente. Te vas a encontrar con cuánto pirata dable actualmente, y los tipos, además, se acercan a ti porque quieren hacer un negocio. Y porque quieren llegar y construir. Es lo que hizo el PDG, eso es lo que hizo el Partido de la Gente. Sí, fue un negocio. Fue un negocio. Y todas las divisiones internas que tienen, porque los gallos no participan del negocio, ¿no? Entonces, cuando yo veo eso, agregarle un partido más al sistema actualmente me desprestigia a mí. Y me quita a mí el único rol que yo puedo llegar a tener. Porque el rol que te puedo tener yo tiene que ver con el hecho de que no soy uno más de esos imbéciles. No lo soy.
Entonces yo tengo que llegar y justamente rentabilizar la diferencia, por así decirlo, con todas las dificultades que eso pueda llegar y tener. Y tengo que llegar y destacar que esos tarados son un desastre para Chile, por así decirlo, ¿te fijas o no? Y tengo que llegar y ser capaz al mismo tiempo de llegar y demostrar que quedarse en Chile es mejor que irse de Chile. Y tengo que llegar y demostrar eventualmente que existe mucha demanda y existe oído para esa cosa. No te voy a decir que es fácil, no lo es. Pero ese es el mensaje, ese es el desafío. Tal vez, ojo, y además me tengo que dar cuenta que tal vez no sea yo la persona indicada para hacerlo, que tenga que hacerlo con otro eventualmente. Eso no tengo ningún problema. Sí, eso es no conocerme, por así decirlo. Pero yo lo que sí voy a influir en esta etapa es que voy a definir el tono de lo que quiero decir. Eso es lo que quiero tratar de decir. No voy a contemporizar, ¿ya? No voy a soltar prenda en esa materia actualmente, porque creo que de alguna manera hay un espacio, hay un capital a la credibilidad y tú tienes que invertir en ella. Entonces, cuando tú tenías todas estas pelotas que estaban con apruebo, después se van a rechazo, ¿ya? Como ese guatón al empate, que es una especie de vulgar, efectivamente, expresión de lo peor, actualmente. Cuando tú tienes estos pelotas, actualmente, que están tratando hoy día de rasgar vestiduras por lo que ayer celebraron, por así decirlo, yo tengo que llegar y demostrar de que yo no voy a soltar prenda en esta materia. Y se van a encontrar conmigo, por mucho que sea marginal o no, secundario o no, y voy a llegar y decir que son unos frescos rajas, y que no son parte de la solución, son parte del problema. Y eso yo creo que en algún momento, queridos amigos, tiene impacto. Pero ¿cómo te sacudes a todos estos? No, lo único que tengo que lograr es estar inscrito en la próxima papeleta, pero como independiente. Pero esa cosa actualmente, obviamente no la puedo hacer solo, no basta, tampoco bastan las redes sociales, me he dado cuenta tanto el 2017 como el año pasado, no bastan. Tú puedes convocar incluso una inscripción digital y si no eres capaz de alguna manera de armar grassroots o armar efectivamente organización, no lo vas a poder hacer. Y el grupo de personas que podría funcionar en común conmigo actualmente son personas que hasta ahora no han tenido estímulos, incentivos para hacerlo, porque han tenido los Macaya, han tenido la Jimena Rincones, han tenido a Sichel, han tenido el gobierno de Sebastián Piñera, han tenido a la Yanna Proboste, que un poco les permite seguir en la misma modorra, pero los tipos hasta ahora les ha ido mal, han perdido influencia, han tenido que cambiar sus posturas. Si no es gratis que Fonapen ayer haya dicho eventualmente que el Congreso haga esto porque se está asustando. ¿Te fijas o no? Los gallos no están diciendo esto porque crean que ellos tienen un problema, olvídate, con la clase política, ellos tienen un problema con el grupo Mate, que está feliz con un nuevo proceso constituyente. Tú escuchas todas las redes de Bernardo Larraín, es casi la reproducción del discurso indigenista. Tú ves la agenda del Centro de Estudios Públicos y es el indigenismo puro. Falta poco para que lleguen y pongan a Héctor Yaitula allá dentro de un seminario, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Entonces, cuando tú tienes estas divisiones en una élite empresarial chilena, es porque la tienes en todo Chile, ¿ya? Entonces, eso es una cosa que hay que llegar y justamente conversar y tratar de llegar y justamente hacer ver. Por eso yo soy muy outspoken. Por eso yo no tengo ningún problema de llegar y de una discusión con la masonería y llegar y decirle a Rosa de B eventualmente de que efectivamente está haciendo un juego tonto eventualmente. ¿Ah? No tengo ningún problema. Porque yo sé que a mí nadie me va a poder llegar y decir que yo soy un conspiranoico antimasón y antijudío, porque no lo soy, ¿te fijas? Bueno, yo no soy el que enarbola el discurso anti-Soros, por así decirlo. No lo soy, ¿te fijas? ¿No? Del mismo modo que puedo discutir abuso sexual en la iglesia, puedo discutir la masonería y sus tonteras, por así decirlo. Y con ello no estoy vetando a nadie, por así decirlo, todo lo contrario. Estoy tratando de alguna manera de llegar y resituar lo que yo creo que es el interés de Chile. Y tratar de alguna manera de convertirlo en un capital esa lecera, actualmente que los chilenos sintamos actualmente que volvamos a llegar a invertir en ello, ¿no? Porque mientras no lo hagamos estamos fritos. Pero Tomás... perdona, adelante. No, dale tú. No, es como estábamos hablando de los grupos económicos, esto del grupo Mate, y me llama la atención el saber de que ellos son indigenistas. ¿En qué ganan ellos? Buena pregunta. El diagnóstico de los tipos, en principio, huele bien. El diagnóstico de los tipos eventualmente decir que esto es un tema que, por un lado, eventualmente no ha tenido solución y no se va a ir. Así que es mejor llegar a enfrentarlo que no enfrentarlo. ¿Está? Y por último, como los tipos privilegian eventualmente su interés económico por sobre el tema efectivamente institucional o político, te dicen, ¿qué más da darles cupo, cuota indígena en el Congreso, a la convención? ¿Qué más da abrirse a la posibilidad de mayores grados de autonomía actualmente, jurídica actualmente con ellos? Sin embargo, les fracasó, porque los gallos nunca tuvieron en el comienzo una visión respecto de lo que eso hacía, no lo entendieron. Hasta el día de hoy no entienden eventualmente cómo se ha ido dando eventualmente la inercia
del relato rupturista eventualmente en esos grupos. A mí me tocó el año 2009 ser candidato por la Araucanía, así que lo vi en carne propia, por así decirlo. Y es cierto que ese relato hace 20 años que domina las comunidades indígenas de la zona. Eso es evidente, los domina. Y ese es el problema, porque tú no quieres llegar y pelearte con grupos indígenas que son parte de tu cultura. Tú no lo estás descontando porque son indígenas. Tú lo estás descontando porque son unos fanáticos actualmente y en tanto se prestan para eso actualmente, pero tú no lo estás descontando en su identidad cultural, por así decirlo, porque es parte de tu propio pueblo, por así decirlo, ¿te fijas, no? Entonces tú tienes que ser capaz de elaborar una respuesta a eso que no te contamine uno u otro, que al pelear con Yaipún no estés peleando con los mapuches. Eso es una cosa que tienes que ser capaz de alguna manera de llegar a elaborar y no lo logran hacer. Porque a la inversa, actualmente, esos grupos han logrado llegar y dividir el Estado. Entonces lo tienen contaminado en todo el plano, en el gobierno, en la fiscalía, en los tribunales, lo tienen en los medios de comunicación y en los empresarios, que los tipos además han jugado a dos lados del mesón en la zona. Yo me encontraba en la Araucanía en 2009 con brokers inmobiliarios que jugaban a este juego que las comunidades indígenas amenazaban a los colonos, a los propietarios agrícolas, por así decirlo, para que se fueran. Y yo te voy a decir que esos brokers no eran de izquierda y no eran indígenas. Habían algunos que eran hermanos de un embajador de Pinochet eventualmente ahí adentro, y yo lo conozco yo eventualmente, que estaba actuando ahí, que llegaba, esperaba que efectivamente lo fueran a amenazar los tipos y llegaba como amigo de los dueños a decirle, oye, tienes que vender, yo te lo vendo, yo te vendo la propiedad. Entonces, cuando tú te encuentras con esa mierda, tú te das cuenta que esto es un problema más serio eventualmente que simplemente llegar y dar una opinión política en una dirección u otra. Por eso me da rabia Pancho Buenchumilla, que trata de volver a colocar en el tema constitucional el tema de la plurinacionalidad. No es aceptable. Fresco raja. Flojo mierda, además. Este sujeto... total, flojo mierda. Ha sido subsecretario, ministro, ha sido diputado, ha sido senador, ha sido intendente, ha sido alcalde de Temuco. Las ha sido todas. Y no ha hecho nada. Este tipo fue ministro, actualmente. Fue ministro del Lago. Fue intendente de Bachelet. Y no ha sido capaz de nada, actualmente. Y ahora pone el poto sucio después de que fracasa el proceso constituyente. Una de las razones por las cuales fracasa es por esta tontera, actualmente la plurinacionalidad, y la vuelve a colocar. Qué buena frase eso del poto sucio. Sí. Es brutal. Oye, Tomás, te quería llevar justamente el capítulo anterior que para mí no estaba cerrado, pero Mauricio pasó ya directo a otro tema. Y es como pensando en este grupo de gente, interlocutores, gente que te hace un endorsement, que te apoya y tal. ¿Quién estarían? Que estaría gente de todos los sectores, por supuesto. Que va cambiando. Era distinto hablar el año pasado. Yo me di cuenta el año pasado que nadie quería que yo estuviera en la papelera. La gente con la cual yo hablé no quería que yo estuviera. Pero, por ejemplo, Luciano Cruzcoque. No, porque eso se acaba de perder. Luciano acaba de perder la conducción de Bópoli y ni siquiera lo apoyó gente que él apañó en las conversaciones que tuvo conmigo. Actualmente, él me defendía en Hernán Larraín, ni Hernán Larraín ni siquiera lo apoyó. El otro día al grupo WhatsApp, porque yo ya no tengo el intercambio diario con ellos, pero curiosamente lo mantenemos como grupo. Entonces está Marcela Cubillo, Gonzalo Cordero, está Luciano Cruzcoque, Javier Macaya y yo. Entonces, de tiempo en tiempo, uno lanza estos comentarios, eventualmente, efectivamente. Entonces, cuando perdió Luciano, yo dije, bueno, me da una pena muy grande que haya perdido. Pero no es culpa de ustedes, le dije. Es culpa de ustedes. Porque ustedes apostaron mal, no han sido capaces de ordenar sus cuadros. Y la verdad, las cosas que se les va de las manos, y les va a pasar lo mismo en la negociación constituyente, por así decirlo. Entonces, cuando yo veo grupos tradicionales con esa... lo comparo con Inglaterra, que a mí me tiene fascinado el proceso interno de Inglaterra. Imagínate, una mayoría absoluta en el Congreso. Porque tienen mayoría absoluta. ¿Ya? O sea, podrían quedarse quietos sin moverse un ápice. Pero los gallos defenestran a Boris Johnson, levantan una especie de... Imagínate quién es Boris Johnson. Boris Johnson es una especie de Sebastián Piñera o Lavín. Sí. Y levantan una persona que podría ser una especie de Axel Kaiser, eventualmente, la Liz Truss, eventualmente, como una persona que levanta, quiere volver a ser la Margaret Thatcher, eventualmente, entonces hace una política de shock, propone una política. Los ingleses dicen que no, los mercados le dicen que no, y la sacan. 44 días, pero mira, 44 días y un pago para el resto de su vida de 180,000 pounds al año.
Está bien, pero eso es un problema, pero lo que quiero la desprestigia. Pero más allá del tema de la prestigio, desde un punto de vista político, lo que encuentro fascinante es que ese país, a pesar de todos los defectos que tiene, eventualmente este diseño, la coyuntura, lo que sea, tiene más liquidez política que la chilena. Eso es lo que quiero decir. Nosotros somos muy... Sí. Por lo menos allá existen incentivos políticos de romper lo que nadie... No tienen constitución escrita, podrían hacer lo que les da la gana eventualmente. Incluso los gallos se fabricaron, para que tú sepáis, en este comité 1922, que es el que fija las reglas de sucesión interno en el Partido Conservador. Se fabrican normas para llegar y justamente descremar los candidatos. Esta vez iba a ser una elección online en menos de una semana, en donde los candidatos solamente iban a poder inscribirse en tanto tenían a lo menos 100 parlamentarios que los firmaran por ello. Eventualmente iban a haber 2 votaciones indicativas previas y al mismo tiempo restringieron eventualmente la competencia de tal modo asegurarse que en la semana iban a tener a 2 competidores, por así decirlo. Y lograron ni siquiera tener 2, tener 1. Y llegan e instalan en la presidencia no solamente el primer asiático hindú que tiene Inglaterra eventualmente, sino que el tipo que había producido la intriga que hizo caer a Boris Johnson porque era el ministro de Hacienda, entonces renuncia al ministro de Hacienda y generó la debacle de Boris Johnson, más de 50 ministros de Estado eventualmente en distintos estamentos, eventualmente le renuncian eventualmente al tipo, tiene que irse, y en segundo término pierde la competencia contra esta otra bruja, eventualmente la pierde. Y además diciendo la verdad. Si el tipo eventualmente no se pintó como un mentiroso, eventualmente. Yo te diría que, por eso yo me reí en Chile, Sunak era lo más cercano que los ingleses tenían con Mario Marcel. Esa es la verdad. Es como si Mario Marcel hubiera decidido ser candidato a dirigir el gobierno, eventualmente pierde la elección y después posteriormente sí, todos lo van a buscar y esa cama venga a dirigirnos, por así decirlo. Claro. Entonces yo me reía a Mario Marcel en ese sentido, ¿te fijas, no? Porque entonces, cuando yo hago estas comparaciones entre Inglaterra y Chile, efectivamente quiero tratar de decir Chile tiene una democracia que no funciona. No están los incentivos dados, los actores no son racionales. No son racionales. Nadie atina. Nadie dice, ya cortemos la chacota. Y no tienes que eso siempre lo hacía un presidente. El presidente que decía se corta la chacota, pero no tienes un presidente que puede decir que se corta la chacota porque es una chacota. ¿Te has fijado, no? Pero Tomás, ¿no crees que hemos llegado al despeñadero y bueno, y vamos cuesta abajo la rodada? ¿Pero no crees que hay una responsabilidad de todos estos políticos Foxley, de todo esto? Foxley está afuera. Está muy bien. Pero Foxley está, hoy día Alejandro depende mucho más actualmente de todo el grupo. Tiene mucho más influencia actualmente en ese grupo. El Pepo Gregorio, por la Facultad de Economía de la Chile, que es el decano actualmente. Y ahí estaba al lado de Stiglitz el otro día actualmente. Mira. Tiene mucho más influencia el grupo de gente como Rodrigo Valdés. Fíjate que incluso en Cieplan hoy día está Manuel Marfán, que estuvo en el Banco Central. Esas son personas eventualmente que... Pero esa gente no hace una. Eso es la verdad. Se suponía que eventualmente Mario Marcel iba a ser la figura que iba a llegar a influir. Ayer yo veía un artículo eventualmente respecto a cómo en Estados Unidos el economicismo eventualmente se convirtió en una verdadera visión de Estado en la administración después de la Segunda Guerra Mundial. Y se destacaba como Franklin Delano Roosevelt, para el New Deal, llegó a reclutar 5.000 economistas para que inmediatamente su sucesor, en este caso Truman, eventualmente llevara a esos niveles a 16.000 economistas trabajando para el gobierno federal. 16.000. Por eso lo mismo ocurrió en ese lapso en Chile. Hoy día, tú cuando hablas de Rodrigo Valdés, de Pepo Gregorio, cuando escuchas a Alejandro Alarcón, cuando escuchas eventualmente a cualquiera de estos tipos hablar, estás hablando con un partido político. Estás hablando con un partido político que tiene pretensiones de llegar y justamente intervenir de la misma manera que hacen la democracia cristiana, los socialistas, lo hace el PC u otro eventualmente. Y cuentan con qué para llegar y hacerle valer. Con los medios de comunicación. Con los empresarios, con la segunda, la tercera, con el Canal 13, con el grupo Luxich, con Exante. Esos son los grupos que le dan leverage a ¿quiénes? A 6 ministros. Esos son los 6 ministros. La Carola Tobá, la Analía Uriarte, Mario Marcel, la Antonia Urrejola, Carlos Monte y Esteban Valenzuela. El problema radica con esos 6 ministros que no hacen uno. No tienen influencia.
O sea, ahí Carlos Montes juega ping-pong con la Camila Vallejo, llega y trata de meter a Felipe Berrío y hoy día se saca fotografía con la Mazzucato. Y daba pena ver esa fotografía de un baboso viejo actualmente nuevo con corbata, medio guatona, y al lado de esta mujer tratando de desarrollar un relato. No le agarra. Tiene a Esteban Valenzuela que lleva a Boric al desierto florido. ¿Ah? Ridículo. Después tú tienes eventualmente a Ana Lía Uriarte que se queja en una reunión con socialistas que no es capaz de armar acuerdos políticos en el Congreso. Y después tú tienes a la Carol Toá que se está convirtiendo en una especie de todo lo contrario a la Ixesichi, por así decirlo. Entonces, si Carabinero llega y le pega un tiro eventualmente, bien, lo que tú quieras eventualmente, le pega un tiro eventualmente a un sujeto por violencia intrafamiliar eventualmente que dice, pégame un tiro, pégame, y le pega el disparo eventualmente. ¿Ah? Ella llega y lo sale a defender, está bien, pero eso no es el punto. El punto radica, te repito, mientras ella no entienda que el crimen organizado es un delito cuello corbata que va a tener que hacer, que va a tener que llegar y meter preso a amigos, está frita, está frita. O sea, tú tienes un grupo de 6 ministros que tienen muchas ganas de llegar y justamente equilibrar eventualmente este gobierno. Pero ¿who cares? Este es un gobierno que en realidad el gran problema que tiene es el presidente, porque el presidente es disociado. Un día dice una cosa y otro día dice otra. Sí, es disociado. Exacto. Entonces, él ni se entiende. ¿Cómo a los demás vamos a sumarnos? Olvídate, los partidarios del gobierno, ¿cómo se van a sumar a un relato que nadie, ni ellos lo entienden? Claro. ¿Ese es el problema? ¿No crees tú que finalmente en toda esta expectativa que se tenía con todo este gobierno y con toda esta cuestión se ha cerrado de un portonazo de un portazo definitivamente a todo este tema de la generación Z, no la generación, es otra cosa. Es cierto que va a tener un costo, es cierto que esto va a tener un costo generacional, pero no es el punto. El punto es el otro. Mira, yo te voy a decir que yo nunca aposté y nunca tuve expectativa en este gobierno. O sea, yo te diría que tanto ganaba Boric o ganaba Kast, iban a estar a esta fecha en el mismo crisis ambos. O sea, yo te quiero decir, Kast hubiera ganado la misma tercera eventualmente, pero la misma tercera. Hubiera pasado lo mismo. Habría pasado lo mismo. ¿Y por qué? Porque son gobiernos de minoría. Tú no puedes seguir gobernando a Chile con la lógica de Piñera o Bachelet, dos alianzas que se autoexcluyen. No puedes. No puedes. Tú necesitas un presidente que te rompa el empate político entre derecha e izquierda. Y el problema que hace difícil eso tiene que ver con cómo está constituido el padrón electoral. 60% del padrón electoral está constituido por gente que no tiene experiencia previa al año 2005, es decir, la elección presidencial que eligió a Bachelet. Entonces, esa gente, yo puedo llegar y recorrer el país y tratar de decir que Chile nunca se gobernó así, y no me van a creer, porque ellos solamente han tenido experiencia electoral en este ping-pong. Y si es que eso, los grupos siguen trayendo a Mario Vargas Llosa, a la Cayetana Álvarez de Toledo y a otro lado Stiglitz y la Mazzucato, los tipos creen que el mundo se rige así. Sí. Por eso tienes a todo el mundo eventualmente en ascuas respecto a Brasil. Y tú voy a decir con toda sinceridad, yo cuando leo El Economist y otros, todo el mundo abogando por Lula, te quiero decir que Lula está bajando eventualmente en las encuestas porque el tipo tampoco es la solución. Porque es posible que gane de nuevo este otro. El Bolsonaro. Y te voy a decir una cosa, y si llega a perder Lula, es explicable por qué. Porque la verdad, las cosas que no es solución, es lo mismo que me digáis a mí, ustedes saben que yo soy un hincha de Biden desde ni siquiera, yo he sido hincha de Biden ni siquiera para la última elección presidencial, sino que cuando postuló contra la Hillary Clinton. Sí. Así que por ende, actualmente, lo que te voy a decir ahora no es que me estoy desdiciendo a eso. A mí me da mucha pena ver eventualmente un ciclo político gringo que va a terminar nuevamente en una elección entre Trump y Biden. ¿Ya? Y la razón por la cual es posible terminar en un ciclo político que repita el día de la marmota en Estados Unidos es porque Trump eventualmente tiene pretensiones de volver y cree que él controla el Partido Republicano. Entonces ese populismo, y la verdad es que si tú ves las encuestas en general, y si tú ves las encuestas en general, Biden le gana a Trump. Entonces, por ende, el incentivo político es a repetir eventualmente el cuadro político anterior. Le gana. Si tú sacas a Trump, debes sacar a Biden. Ese es el punto. Si tú verdaderamente tuvieras interés en el país, sacas a Trump, sacas a Biden y el país se abre a otro proceso. Por así decirlo. Y en Chile, ¿a quién tendrías que sacar? No vas a sacar. Yo ya estoy mentalizado que si yo quiero postular, voy a tener que postular una lista con 9 candidatos. Eso lo tengo ya claro. Y no me asusta. Lo que quiero es lograr la firma. Lo que quiero es que me dejen competir.
Lo que quiero es que de alguna manera pueda llegar y justamente poner esto en vitrina y poder llegar a hacer razón, pueda explicarlo en un lapso de tiempo que me permita llegar y explicar este problema. Yo hoy día me encuentro con una situación de este año que es muerto. Es muerto, igual como este perro en este está durmiendo aquí. Entonces, sí, un año, se escucha ahí su ronquido bueno. Se escuchan los ronquidos, les pido disculpas en eso, pero quiero tratar de decirle efectivamente de que esto es un año muerto, porque la verdad es que esto es puro tanteo. Es puro tanteo. Entonces, si tú tuvieras, yo me debería preocupar si es que aquí el gobierno atina, reacciona, todo el mundo se arregla, actualmente la economía empieza a llegar y mejorar y todo. Nada. Si estuvo ahí, si estuvo ahí para abajo. Pues te baja la rodada, ¿no? Seguiremos bajando. ¿Hasta y no tienen, bueno, Roberto Isaacson dijo el otro día que este gobierno iba a llegar a 13% de aprobación. Yo no creo, yo te voy a decir una cosa, tú dijiste hace un rato atrás, si esto es posible, yo no creo que es posible. Yo siempre he dicho que este gobierno no dura los 4 años. Y la verdad cosa es que me puedo equivocar, pero me sale difícil llegar y funcionar sobre la lógica de grupos que creen que pueden gobernar en estas condiciones. No es posible. No es posible. Y como no es posible, la pregunta es cuánto resiste el país. Estos gallos, todos ellos, creen que este país resiste un gobierno inoperante eventualmente que se anula, parecido al de Piñera, eventualmente así. Yo creo que no es posible. Si te preguntan qué va a pasar, una ruptura política, ¿cómo se va a dar esa ruptura política? ¿Un golpe militar? No. Yo creo que este gobierno lo van a linchar sus propios partidarios. Sí. Tú te puedes encontrar eventualmente con que en el gobierno se te haga un golpe interno, por así decirlo, eventualmente el día de mañana, porque nadie se quiebra las venas por Gabriel Boric. No. Eso es lo que nadie quiere entender. Gabriel Boric no es Salvador Allende. Nadie se quiebra las venas por Gabriel Boric. Nadie. Entonces, cuando tú ves, yo creo que hoy día Carol Cariola cuenta con más respaldo del PC actualmente que Gabriel Boric. Esa es la verdad. Entonces, lo que yo te quiero tratar de decir en esta vuelta es de que este gobierno es un gobierno muy vulnerable. Tremendamente vulnerable. Entonces la pregunta está en cómo se produce eventualmente esa ruptura. No tengo idea, porque no me interesa la ruptura. A mí me interesa realmente convencer la calle, me interesa el país, me interesa generar otra disposición anímica en el país que permita otro gobierno. Claro. Es muy difícil que tú tengas gente que incluso aunque yo cayera bien, eventualmente que me pudiera venir a buscar a mi casa, eventualmente me dijera, Tomás, tú sé el presidente de la transición por 1 año o por 2 años de esto. No me interesa. No me interesa, ¿te has fijado? No me interesa. Arreglarle el mono a estos bestias actualmente no es algo que me atraiga. Porque hay que pelearse con ellos. Hay que ir a sacarlos de la administración pública. Hay que llegar y justamente decir, ¿sabes qué más? ¿Ustedes quieren ayuda? Bueno, yo les voy a decir a ustedes cómo se disparan al pie. ¿Ya? Claro. Y ustedes se disparan al pie. No es posible tener un subsecretario de Comercio con un ministro de Hacienda como los que tenemos actualmente. O el uno o el otro. ¿Ya? Claro. Pero no los dos. Dime, Tomás, yo veo que el gobierno está como un poco, está ahí detenido. ¿Es el Partido Comunista que tiene atrapado al gobierno? No, el PC siempre tiene una agenda del PC, así que por lo tanto eventualmente tú no la puedes llegar y juzgar respecto al país. Está más preocupado la cara del Coriola porque tiene agenda del PC. Está más preocupado de Edelstein en la subsecretaría de las Fuerzas Armadas, lo que está preocupado de la ministra de Defensa. Está más, o sea, para serte sincero, el PC vela por el PC. Métete en la cabeza eso. Sí. Por eso se dan el lujo de tener a la Camila Vallejo con una costurera, actualmente arreglándole el vestido. ¿No? Esa es la verdad. ¿No? Esa es la verdad. Tal cual. Entonces, el PC vela por el PC. Sí. Lo demás le importa hongo. Un bledo, sí, por hablar de Xi Jinping como el modelo chino, la gran maravilla. Y fíjate que la purga que hicieron. Y fíjate que el diseño de Marcel, te voy a decir efectivamente, fue rodearse de comunistas. Su subsecretario, su gente en la dirección de presupuesto, toda la estructura interna eventualmente está dirigida por comunistas porque Mario creyó que eso le iba a ayudar para llegar y aprobar lo que tenía que aprobar. Y no le ha servido de nada. Pero de nada. Entonces, lo que te quiero decir en esta vuelta es de que yo no veo un gobierno que tú le puedas distender esta realidad. No hay forma. Este gobierno está mal hecho. No solo está mal hecho, no tiene forma de llegar a resolver esta crisis. Lo tienes que desactivar y tienes que llevar a esta persona a la oposición, no te queda otra alternativa. Podrás rescatar algún par de ellos,
Pero la verdad, las cosas que tú tienes que llegar a la conclusión de que en realidad estos gallos destruyeron el país y lo destruyeron su propio gobierno, por así decirlo. Así que por ende viene una ola en contra de eso. Mi desafío es evitar de que esto termine en un Hitler. Mi desafío es que esto no termine en un populismo de derecha a los Giorgia Meloni, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Por mucho que hoy día la Giorgia Meloni, como me decía Mauricio ayer eventualmente por teléfono, sea la misma cosa y no cambie nada. No, es que no es el punto ese punto. ¿Ah? Es que no es el punto eso. Porque esto no es una lucha programática o contenido. Esto es un problema cultural. Tú tienes que llegar y ordenar un país. Y ella es una figura que cataliza pasiones políticas muy a la derecha, eventualmente. ¿Ah? Y la verdad de las cosas es que no verlo así es muy difícil, eventualmente. Igual que Boric cataliza pasiones políticas muy a la izquierda, por así decirlo. Sí. Y una cosa que tenéis que llegar y desactivar. Por eso Boric no puede cambiar. Boric puede volverse el perro contra la delincuencia. Puede llegar y respaldar a Marcel, puede llegar y justamente hacer lo que tú quieras en materia de reforma tributaria, pensión, lo que tú quieras. Pero tiene el problema con su Grey, con su gente que lo apoya o no. Y la Meloni le va a pasar exactamente lo mismo, porque va a tener a Berlusconi ahí que le va a hacer la intriga, que le va a jugar en contra, va a tener... Eso es lo que hace que los italianos hoy día reproducen el mismo problema que tuvo Pablo Iglesias y el PSOE en España. Se han pasado varios años. Fíjate que vamos a tener elecciones en los próximos días en Brasil, en Estados Unidos, y vamos a tener efectivamente elecciones en Israel. Y te voy a decir, pongamos atención, Netanyahu a punto de volver al gobierno israelita, actualmente está por verse qué es lo que va a pasar en Brasil, y después tú tienes en Estados Unidos actualmente la típica discusión que existen con las midterms, actualmente si que quién controla qué, si es que efectivamente los republicanos avanzan o no avanzan. Bueno, yo te quiero llegar y decir eventualmente de que son viejas soluciones a problemas constantes. No esperes llegar y tener una distensión del país o de sus respectivos países con las mismas soluciones. Fíjate que Israel acaba de ser obligada eventualmente a un acuerdo con el Líbano eventualmente respecto a una delimitación marítima. Y eso es porque Europa tiene necesidad de gas. Claro. Eso es la verdad. Los gringos le exigieron eventualmente a los israelitas que llegaran a acuerdo eventualmente con un gobierno dominado por Hamas. Bueno... Estimado. A ver, pero Mauricio, antes de que empiece aquí a despedir el programa, Tomás, muéstranos ahí al Duque. A ver, bájate la cama, mira el Duque. Mira, oye, y estuvo en el médico, ¿no? Estuvo ahí medio delicado. No, tengo que llevarlo porque resulta que, no sé si es que a alguien se le ocurre que me diga, ¿por qué motivo está vomitando todo? Eso me tiene un poquito preocupado. ¿Cómo se comerá los pelos? No, pero se está convirtiendo como una especie de animal rumiante eventualmente. Es una mezcla entre gato y vaca en este momento. Entonces lo que tengo que ver es qué es lo que le pasa. El tema de la respiración, tú sabes que estos específicamente tienen este problema, ¿no? No es un problema yo sé que son braquicéfalos y tienen ese problema, pero no es un problema respiratorio, es un problema de vómito actualmente. Entonces la verdad cosa es que yo he estado, aunque se ha mejorado estos 2 días, ha mejorado. ¿No está comiéndose los pelos? Lamiéndose y comiendo pelos, porque como los gatos vomitan. No, yo creo que a mí lo que me ha preocupado es que ha comido poco la comida normal de él, así que yo pensaba que estaba con poca hambre o lo demás, pero para serte sincero, ahora está mejor. Y la verdad la cosa que para mí es un tema que me quita el sueño, te diría. Yo soy capaz de llegar y dedicarme más a este tema que al gobierno, al país me lo creo, es como tu hijo. No. Sí. Bueno, amigos, hemos llegado una vez más al final del programa. Tomás, se ha pasado la hora volando. ¿Me porté mal? No, excelente. Yo creo que este es el programa en el que te he portado mejor de todo. ¿Sí? Porque antes me paso por la raja. No fui muy anti-Putin. No, está bien. Qué bueno, porque tú ya sabes aquí cómo tenemos el tema de Putin. Ok, un saludo, un gran saludo a todos, un saludo a Lota, a Coronel, a todo Chile por la red Mundo que nos ven, y nos estaríamos viendo la próxima semana con otro invitado que también va a ser fuerte. Ok, un saludo, Tomás. Un gran abrazo, Tomás. Agradecido. Muchas gracias a ustedes, los quiero mucho y los veo muy bien. Ya sabes, gracias. Ya Mauricio, por favor, coloca imágenes de Venecia. Prometido. Chao. Abrazo. Chao.